Transcripción 3. Mi confesión. 16 de agosto de 1990. Robert Adams. Lo que enseño son tonterías, tonterías. No tienen ningún significado excepto para mi ser. No tengo ninguna enseñanza. Es simplemente mi confesión. Es inútil para la mayoría de la gente porque no te estoy dando instrucciones. No te estoy diciendo que medites durante 12 horas al día o que te pongas de cabeza o pronuncies mantras. No hay instrucción. Solo es mi confesión personal, la forma en que me siento. Ahora, a algunas personas les hace bien porque es una instrucción invisible. Con solo estar aquí, simplemente abriendo su corazón, algo sucede. Así que no escuches con la cabeza. No intente analizar ni juzgar ni sacar conclusiones. Como siempre digo, no creas ni una palabra de lo que digo. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Quién soy? No soy nadie, nadie importante. Escuche a su propio corazón. Soy una especie de espejo. Lo que ves en mí es tu yo. Posteriormente, lo que sientes por ti mismo es lo que sientes por mí porque te estás mirando al espejo. Puedo decir con sinceridad que soy la unidad última, la realidad absoluta, el vacío, el no nacido, el nirvana, soy el que soy. Cuando muchas personas leen libros espirituales sobre Advaita Vedanta o sobre Jnana Marga, inmediatamente tratan de representar el papel y memorizan muchas de estas citas, dichos, se vuelven inútiles. Tienes que pasar por disciplinas espirituales para llegar al lugar donde te despiertas. En mi propia experiencia, probablemente había practicado estas disciplinas en una existencia anterior, porque cuando era muy joven había sentido estas cosas. No tenía idea de qué era hasta que leí los libros, por lo que la lectura de libros confirmó mi experiencia. Y luego fui a ver a Ramana Maharshi, porque ya lo había sentido. Hay una diferencia. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque este camino a veces le da a la gente licencia para volverse arrogante, desagradable, grosera. Es todo lo contrario. Si realmente tienes jnana, conocimiento, muestras bondad amorosa, misericordia, compasión, alegría y expresas tu ser así. Muchos de nosotros creemos en una causa. En metafísica aprendemos que hay una causa para todo. E incluso en el camino de Jnana Marga decimos que hay un sustrato. Pero eso es solo para explicar que hay un poder subyacente. Pero en verdad les digo que no hay sustrato, no hay causa. No hay motivo para nada. Como no hay causa, no hay efecto. Lo que estoy diciendo es simplemente esto. Siempre estás buscando una razón. ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué tienes estos hábitos? ¿Por qué te ves y pareces ser así? ¿Por qué eres de tu clase o por qué eres malo? Siempre estás buscando una razón, una solución, una causa, pero no hay razón, no hay causa, no hay efecto, hay vacío. La vacuidad es el sí mismo y yo soy eso. Ahora, cuando hablo de yo soy,
no me refiero a Robert. Me refiero a la omnipresencia. Yo soy eso. Por lo tanto, cuando digo que soy, hablo por todos nosotros. Porque solo hay una, la unidad última y todos somos la unidad última, no hay distinción. La gente me hace preguntas extrañas. Es extraño para mí, pero supongo que no para ellos. Por ejemplo, alguien me preguntó esta semana, ¿cómo es que todos los grandes sabios murieron de enfermedades? No todos sino algunos. Como Ramana murió de cáncer, Nisargadatta murió de cáncer, Jesús fue colgado en la cruz. Y la pregunta era, si esta gente es tan grande, ¿por qué sufrieron tanto? Y solo puedo reírme cuando escucho una pregunta como esta. La respuesta es ¿quién ve el sufrimiento? ¿Por quién hay sufrimiento? Por eso, en mi situación, la gente dice que tengo la enfermedad de Parkinson. Y tratan de ayudarme con remedios y tengo que morderme el labio para no reírme porque veo la perfección. La perfección es todo lo que hay, unidad, realidad última, no hay nada más. Pero dices, veo a esta gente sufrir, ¿me engañan mis ojos? Y luego respondo, el cielo es azul. Cuando alguien me lleva afuera y dice, Robert, mira el hermoso cielo azul, entonces estoy de acuerdo, pero sé que en realidad no hay cielo y no hay azul. Simplemente no existe. Es una ilusión óptica, un espejismo en el desierto. Parece que hay un oasis con agua, pero cuando te acercas solo hay arena. Es lo mismo. Tus ojos te engañan, tus sentidos te engañan, las cosas no son como parecen. Todo está bien y todo se desarrolla como debería. No hay errores. No se han cometido errores. No se están cometiendo errores y nunca se cometerán errores. Todo es perfecto tal como está. En consecuencia, cuando ve una condición, antes de juzgar, debe preguntarse, ¿quién ve esa condición? ¿Para quién es esa condición? Por ejemplo, tomemos un ejemplo sencillo. Si todos miramos este cuarto y le pregunto, ¿cuál es su impresión de este cuarto? Una persona dirá, oh, creo que es encantador. Otra persona dirá, lo odio. Otra persona dirá, es demasiado pequeño. Alguien más dirá, es demasiado grande. Alguien más dirá, está muy limpio. Alguien más dirá, está muy sucio. Así es como es. Tú te estás viendo a ti mismo. No ves nada más que a ti mismo. El mundo es un reflejo de tu mente. El universo es una emanación de ti mismo. Si no existieras, no habría universo. El universo existe porque tú existes. Eres el universo y eso es cierto para todos los supuestos hechos de tu vida. Es un hecho que alguien está muriendo y si alguien muere, eso es un hecho, pero no es la verdad. La verdad es que todos no hemos nacido. Nadie nació jamás. Si nunca nació nadie, ¿cómo puedes morir? Nadie nació y nadie muere.
nuevamente expreso mi confesión. Eso es lo que me parece. Eso es lo que quiero decir cuando digo, esta enseñanza es inútil para la mayoría de la gente, porque no se puede hacer nada con ella. Sin embargo, suceden cosas, las vidas mejoran, la espiritualidad crece. Sobreviene la felicidad, llega la dicha. Todo sucede de forma espontánea. Al estar presente, sin pensar, sin manipulación, sin juegos mentales, sin tratar de mejorar, sin pensar en uno mismo, sin pensar en los demás, todo lo bueno sucede, todo por sí mismo. ¿Por qué? Debido a que la vacuidad es bondad, el nirvana es la realidad absoluta. El no nacido es el sí mismo y tú eres eso. ¿Qué más puedo decir? Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Estoy abierto a preguntas. Estudiante G, tengo una pregunta. La colina en la que Ramana Maharshi pasó su vida, Arunachala, ¿qué función tuvo eso en su iluminación? ¿Y qué función tienen las áreas naturales, las armonías que existen y los ecosistemas equilibrados del mundo importantes para que nos mantengamos en contacto? Robert Adams, es importante para algunas personas. Arunachala por alguna razón tuvo un tremendo impacto en la vida de Ramana. Arunachala es otro nombre de Shiva, y la familia de Ramana, sus antepasados, eran todos adoradores de Shiva. Por eso la colina llamó a Ramana a una edad temprana. Algún poder misterioso lo llevó a la colina, esa fue su experiencia. Ha habido otros que han caminado alrededor de la colina y no sintieron absolutamente nada y no tenía sentido para ellos. Lo mismo ocurre con los otros lugares de los que habla. Para la mayoría de la gente, no significan nada. Ahora bien, lo que le sucede a la mayoría de las personas, especialmente en Occidente, se imaginan que sienten algo, es un juego mental. Es como los santuarios de curación. Te pones frenético y no puedes esperar a llegar a este santuario de curación. Entonces, naturalmente, cuando vas allí, experimentas una curación. No es el santuario el que lo hizo, es usted mismo porque se puso frenético. Es tu mente la que lo causó. Y contaré una historia real que sucedió de esta manera. En Italia, en una pequeña ciudad había un santuario de curación. La gente solía venir de todas partes del mundo y subían los escalones y se arrodillaban, y cientos de miles de personas se curaron de todo tipo de enfermedades. Ahora, los padres del pueblo se enteraron por unos científicos que iba a haber un terremoto en ese pueblo. Este artículo apareció en la revista Times alrededor de 1967. Entonces, lo que los padres decidieron hacer es trasladar los restos del santo que fue enterrado debajo del santuario a otro punto de la ciudad donde no habría terremoto. Comenzaron a cavar, y he aquí que ningún santo fue enterrado allí. No había nada. Construyeron el santuario sobre la nada. ¿Qué hizo la curación?
¿Cómo es que todos estos miles de personas fueron sanadas? Todo está en la mente. Cuando te vuelves loco mentalmente, puedes lograr casi cualquier cosa. Entonces, nuevamente para responder a su pregunta, la mayoría de estas cosas no tienen sentido. Arunachala significó mucho para mí. He tenido experiencias dentro de Arunachala. Pero para la mayoría de la gente es solo una colina. De nuevo, la respuesta es esta. Trabaja en ti mismo, adórate a ti mismo, encuéntrate a ti mismo, descubre quién eres. Y cuando haces esto, todo se vuelve santo, y como dijo Moisés, la tierra sobre la cual estoy parado es tierra santa. Todo se vuelve santo, no solo ciertos lugares sino todo. Y eso es solo porque te has convertido en tu ser. Tu omnipresencia lo santifica. Te has vuelto uno con todo lo que existe y puedes decir con sinceridad, todo esto es el sí mismo y yo soy eso. ¿Tiene algún sentido, estudiante G? Sí, Robert Adams. Bien. Estudiante G, ¿en qué sentido es el espíritu de toda la tierra nuestra madre, como dándonos a luz a otro estado de ser? Robert Adams, la tierra no tiene poder sin ti, tú eres el poder y la tierra está dentro de ti. Entonces, cuando te vuelves poderoso, la tierra tiene poder. Cuando estás débil, la tierra es débil. La tierra como el universo es una emanación de ti mismo. La madre, el padre, todo está dentro de ti. Todo está dentro de tu ser. No hay poder fuera de ti. Cuando ves que algo de poder ocurre en algún lugar, es porque colectivamente la gente le está dando su poder. Pero la gente es el poder. Ellos malinterpretan. Creen que la cosa tiene poder por sí misma. Nada existe excepto tú mismo. Nada existe porque todo cambia, nada es igual. Lo que cambia, no puede ser real. Tome su cuerpo, por ejemplo, no siempre lució así. Cuando fuiste concebido no eras más grande que el tamaño de la cabeza de un alfiler, ese eras tú. Y luego te convertiste en un bebé, un adolescente, un adulto y ahora estás aquí. Así que nunca fuiste el mismo que eras hace años. Esto es cierto para todo. Esta silla solía ser un trozo de madera, un árbol. Ahora se ha convertido en una silla. Todo viene de la misma fuente, la nada. Nada existe, excepto el sí mismo. Todo es como un sueño. Cuando tienes un sueño, sueñas que estás volando un avión, vas a China y a Japón, luego vuelves aquí y te vas a dormir. Y luego te despiertas, era un sueño. Esta vida también es como un sueño. Un día te despertarás y te darás cuenta de quién eres y te darás cuenta de que no hay poder fuera de tu ser e incluso que no hay poder dentro de ti. No existe poder, solo existe el sí mismo, nada más es necesario. Así que inventamos todos estos juegos,
Todos son juegos mentales. No nos llevan a la autorrealización, nos llevan a una mayor ilusión. Por eso nacemos una y otra vez, hasta que nos despertamos. Y luego la reencarnación se detiene y luego nos volvemos totalmente liberados y libres, lo que ya somos. Estudiante, cuando sales y niegas que hay un cielo azul, ¿ves el cielo azul? ¿O no hace ninguna diferencia? Robert Adams, no, veo los cielos azules pero veo a mi ser, como el cielo azul. Estudiante, ¿y lo disfrutas? Robert Adams, claro, disfruto de mi ser. Siempre disfruto de mi ser las 24 horas del día. Estudiante de, te pregunté lo mismo una vez, ¿qué pasa con los chocolates y las puestas de sol? Y dijiste, tú eres la puesta de sol que disfrutas. Estudiante, pero eso es después de que el ego se disuelve, entonces puedes hacerlo. Estudiante de, aniquila el ego. Robert Adams, imaginemos que crees que estás disfrutando del cielo azul, luego, al momento siguiente, hay tormentas eléctricas, relámpagos, te asustas y lloras. ¿Qué pasó con tu disfrute? Cuando te das cuenta de que eres el sí mismo, los cielos azules, las tormentas eléctricas son lo mismo. Nada puede lastimarte. Estudiante, ¿entonces puedes disfrutar de ambos? Robert Adams, no queda nadie para disfrutar, simplemente eres estas cosas. Eres una dicha. Te has convertido en Satchitananda, ser, conocimiento y dicha. Esa es tu verdadera naturaleza. Es por eso que dije al principio, estas palabras no tienen sentido, a menos que hayas experimentado eso, de lo contrario no significan nada. Estudiante, sí, me perdiste un poco otra vez. Risas. Robert Adams, a la mayoría de la gente le gusta ir a clases donde los maestros cantan mantras y te dan un conocimiento relativo y te dicen cómo mejorar tus finanzas, tu salud y tu estilo de vida. Aquellas personas atraen a miles de seguidores, pero por supuesto no existen estas cosas. Existen por un tiempo. Tienes un buen presentimiento. Mejoras tu vida por un tiempo, pero tienes que seguir con tu vida y pronto mueres. ¿Y luego dónde estás? En ningún lugar. Estudiante. Por eso voy y cuando lo hago, me da una buena sensación, siempre hay algo que falta. Robert Adams. Todo está bien cuando lo necesitas, nada está mal. Estudiante, todavía voy a tener buenas sensaciones y cantar y todo eso, pero siento que hay algo más, como si no pudiera detenerme allí. Robert Adams, entonces seguirás adelante. Seguirás hacia donde tengas que ir. Estudiante, a veces tengo la sensación de que no soy muy disciplinado, así que necesito ir a un lugar así para poder ser disciplinado. Robert Adams. Como dije antes, este camino a veces es una contradicción porque es cierto que necesitas disciplina y, de nuevo,
no necesitas disciplina. Hay un momento en la necesitas y otro en el que no, pero, si sigue los principios involucrados, preguntándote, ¿quién es el que necesita la disciplina? Te darás cuenta de que tu verdadero ser nunca necesitó disciplina, pero tu ego sí. Y como no eres el ego, no queda nadie para disciplinarlo, todo se equilibra. Estudiante de, ¿cuándo te refieres a la disciplina, a qué te refieres? ¿Cuál sería la definición de eso? Robert Adams. Bueno, me refiero a no ser grosero con otras personas, no ser desagradable, ser amable y cariñoso, poner a los demás en primer lugar, tener compasión, ayudar a los demás. Estudiante de, entonces no estás hablando de meditación o de mantras. Robert Adams. Bueno, las meditaciones y los mantras son buenos, pero solo sirven para concentrarte en un solo punto, para que la mente se concentre en un solo punto, para que puedas desintegrar la mente. Estudiante. Entonces, ¿no es importante, incluso ahora, hacer meditación? Robert Adams. Es importante para algunas personas. Nuevamente, si puedes aquietar tu mente, entonces es innecesario, pero toda la disciplina espiritual a la que te refieres es solo para aquietar la mente. Cuando la mente está tranquila, todo sucede por sí solo. Cuando la mente es ruidosa, el mundo se vuelve real y terrible para ti. Por lo tanto, los mantras aquietan la mente. La meditación aquieta la mente, todo conduce a aquietar la mente. Estudiante, observando tu respiración. Robert Adams, para aquietar la mente. Estudiante, entonces no necesitas nada fijo o tiempo fijo o poder de la mente para hacer todo eso. Robert Adams. Sin embargo, hay algunas personas que sí necesitan ese tipo de disciplina porque así son en esta vida. Estudiante, ¿cómo lo sabrías? Robert Adams. Todo es kármico. Tu corazón te lo dirá, lo que se siente bien, lo que se siente correcto. Estudiante, al venir aquí hoy por la autopista, hice eso, ¿para quién es este estado? Hice esto de camino aquí y estaba realmente tranquilo. Incluso si pensaba en apresurarme, ¿de quién vino esta idea del tiempo? ¿Sabes? Me refiero a que la mente estuvo todo el tiempo haciendo esas preguntas, pero a pesar de esto, no me sentí perturbado ni alterado porque no me identificaba con ninguna de las cosas que surgían. Robert Adams. Es una gran psicoterapia. Estudiante. ¿Es eso todo lo que es Robert Adams? No, es la forma más alta. Estudiante. Quiero decir, siguió viniendo, pero en el medio hubo algo de silencio porque, tan pronto como surgiera algo, la pregunta estaría ahí para cancelar cualquier cosa, cualquier imaginación que la acompañe. Una vez que empiezas a pensar en el tiempo, en el tráfico, etc., ya sabes cómo va la mente, simplemente se detiene. Y otra cosa que hizo fue, puede que no tenga ninguna relación, pero cada vez que lo hacía podía ver que había algún tipo de, no sé. Robert Adams.
mientras mantienes ese impulso, te sorprenderás de lo que sucede. Estudiante, bueno, pensé que sí, si pudieras hacer esto todo el tiempo, todo se disolvería. Robert Adams, sí, tienes que controlarte. Cualesquiera que sean los pensamientos que se le ocurran, simplemente pregúntese, ¿a quién vienen estos pensamientos? Estudiante, incluso si eran cosas buenas, lo hice, e hizo que estuvieran bien, pero no sé cómo decirlo. Robert Adams, entiendo, lo estás haciendo bien, eso es bueno. Estudiante, pensé, caramba, si pudiera hacer eso todo el tiempo, sería bueno. Robert Adams, luego pregúntese, ¿quién necesita hacerlo todo el tiempo? Cuando lo hagas con la suficiente frecuencia, empezará a hacerlo. Estudiante, después de un tiempo, me estaba sintiendo un poco molesto. Risas. Robert Adams no se sentía incómodo, se sentía muy natural, un lugar muy natural para estar. Estudiante de, parece que te separa un poco y no te sientes involucrado personalmente. Lo cual es genial. Robert Adams, sí. Solo hacer eso es suficiente para la mayoría de las personas. Estudiante, ¿pero puedes hacer demasiadas preguntas como esa? Robert Adams, no, si quieres profundizar, puedes profundizar más con eso, pero no hagas esto cuando estés conduciendo tu coche. Cuando conduces tu coche, lo que hiciste es suficiente, pero cuando vuelves a casa puedes hacerlo de otra manera. Puedes preguntarte, por ejemplo, si te sientes deprimido, ¿a quién le llega esto? Y luego te das cuenta de que viene a ti. Entonces dices, me viene a mí, siento esto, me siento deprimido, me siento terrible. Entonces te preguntas, ¿quién es este yo? ¿De dónde viene este yo que se siente terrible? Pero no responda. Simplemente sígalo, siga al yo hasta su origen y se dará cuenta de que toda la vida, de que el mundo relativo, está apegado al yo. Y cuando el yo se disuelve, todo lo demás se disuelve con él. Sucede por sí solo. Simplemente profundiza con el yo, profundo, profundo, profundo. ¿De dónde viene este yo? ¿De dónde viene este yo, o quién soy yo? Lo que sea que te siente bien, y te darás cuenta de que el yo viene de la nada. No existe. Nunca existió. Eres libre, eres brillante, eres el indicado. Estudiante, no te sientas a contemplar tu ombligo todo el día, ¿todavía vas a hacer tus actividades y todo eso? Robert Adams, por supuesto que sí. Incluso hará sus actividades mejor que nunca. Estudiante, a veces siento que cuando he practicado yoga me veía fuerte. Robert Adams, estás teniendo la experiencia equivocada. La forma correcta es dejar que su cuerpo haga lo que tenga que hacer. Tu cuerpo vino a esta tierra con un propósito, así parece, y tu cuerpo hará lo que sea que vino a hacer aquí,
pero no tiene nada que ver contigo. Estudiante de, entonces, ¿eso es lo que quieres decir cuando dice que no somos los hacedores? Robert Adams, exactamente, no tienes que preocuparte por el trabajo o no. Lo que se supone que debes hacer lo vas a hacer. Todo está predestinado. Solo sé feliz. Estudiante, ¿qué pasa cuando tu dinero se acaba y no puedes trabajar? Robert Adams, ¿por qué cree que sucederá esto? Mira, le estás dando fuerza. Estás pensando mentalmente que esto puede suceder. Estudiante, puede que estés cerca en este momento, parezco estarlo. Robert Adams, bueno, entonces pensar mentalmente en esto lo hace más fuerte. Cuanto más te preocupes por esto, más fuerte se vuelve, pero, si empujas ese pensamiento fuera de tu mente, tu omnipresencia se manifestará. Estudiante de, ¿qué pasa si dices, ¿a quién le llega este pensamiento? ¿A quién le llega este miedo? Robert Adams, tú también puedes hacer eso, sí. Estudiante N, el miedo a la pobreza es solo porque el ego teme ser pobre. Robert Adams, por supuesto, recuerda que a los árboles no les faltan hojas, ni las flores dejan de florecer, todo es hermoso y tú también. Nunca puedes experimentar carencia, excepto mentalmente. Ten fe, confía en ti mismo y confía en el poder que conoce el camino, que está dentro de ti, todo estará bien. Estudiante de, recuerdo que dijiste que si todo está predestinado, entonces, al menos en el plano terrestre, quizás no nos veas tratando de ser pobres o ricos, no podrías mirar con el mismo desapego sobre eso más o menos. Robert Adams, bueno, pero ¿para quién hay pobre o rico? ¿Quién tiene que mirar con desapego? Es volver al ego de nuevo. Estudiante N, cuanto más miedo tienes de ser pobre, más fuerte es el ego. Para el ser, la riqueza y la pobreza son lo mismo. Por tanto, cuanto más miedo tengas, más te alejarás del ser y de lo que Robert dice que está predeterminado, por lo que preocuparte por ello no lo altera realmente. No es que no debas hacer nada al respecto, sino darte cuenta de quién eres. ¿Quién es rico y quién es pobre? Cuando alcanzas la paz, está más allá de la riqueza y la pobreza. Entonces, cuando hay miedo a la pobreza, eso es solo el ego, y cuando está el ser, siempre eres rico. El libro Los lirios del campo eso es lo que dice. ¿Por qué preocuparse por la pobreza? Pero claro que podemos hacer eso. Estudiante de, eso es la meta. Robert Adams, la verdad es que nunca se puede sufrir, nunca. Si fluyes con el Dharma, nunca podrás sufrir, es imposible. Estudiante de, pero sí pareces estarlo, entonces ese es el ego sufriendo. Robert Adams, el ego está sufriendo, tienes que trabajar en ti mismo. Si cambias las condiciones, no es bueno. Por ejemplo, si crees que tu esposo lo está pasando mal y está desempleado y no puede mantenerte, entonces dices, lo cambiaré por otro esposo.
Luego, cuando tienes otro marido, tienes otros problemas, porque no los has resuelto en tu propia mente. Tiene que empezar y acabar contigo. No puedes cambiar las condiciones externas. Solo parece por un tiempo que puedes, pero siempre vuelve de nuevo. Las gallinas siempre vienen a dormir a casa. Entonces, donde quiera que vayas, donde sea que corras, tienes que llevarte contigo mismo, y si tienes conciencia de pobreza, donde quiera que vayas vas a experimentar pobreza. Así que no cambie nada, pero trabaje en usted mismo y vea quién es realmente y lo que realmente es, y nunca más tendrá que preocuparse por la pobreza. Estudiante de, es como cuando Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas, porque realmente no hacemos nada en ese estado porque lo has soltado, ¿sabes? Estudiante, bueno, porque no he trabajado y porque ahora tengo una discapacidad. Y si debo usar la idea mental de imaginarme a mí mismo siendo capaz de trabajar, es igual de malo. Y creo que me voy a imaginar haciendo tal y tal cosa. Robert Adams, sí. Lo mejor que puedes hacer es hacerte feliz. La felicidad se encargará de todo lo demás. Sé feliz de verdad, desde lo más profundo de tu alma. No mires las condiciones. Las condiciones cambian, pero hazte realmente feliz porque eres tú. No porque tengas algo, sino porque eres tú. La felicidad no tiene nada que ver con personas, lugares y cosas. La felicidad es un estado mental. Si puedes ser feliz, cambiará todo en tu vida. Estudiante, ¿enciendes el interruptor por autoindagación? Robert Adams, sí, pero olvídese del interruptor. Sea usted mismo y sabrá qué hacer. No viniste a esta tierra a sufrir, viniste a encontrarte a ti mismo y a ser feliz. Se interrumpe la cinta. Pensar que somos prósperos. Está mal, nuestros valores están completamente deformados. Estudiante de, y tienes que decir, quien tenga más juguetes cuando muera, gana. Risas. Eso es tan irónico en el ser, porque a quien le importa esto o aquello, Robert Adams, ver que la pobreza y la prosperidad son secundarias. Lo primero es encontrar tu ser. Por eso viniste a esta tierra. Todo lo demás se arreglará solo. Estudiante, he estado en ambos lugares, nunca he tenido verdadera pobreza, está bien, pero he tenido grandes casas y autos y todo eso. He tenido lo suficiente para satisfacer mis necesidades y de cualquier manera está bien. Tengo otra pregunta. El seguro médico no es una cosa basada en el miedo, Robert Adams. Por supuesto. Estudiante, pero lo tenemos de todos modos. Robert Adams, si lo necesita, estudiante, lo usé mucho este año. Algunos años nunca lo uso, pero ya sabes, tengo un techo sobre mi cabeza y comida para comer,
Las cosas para las que necesito dinero son mi teléfono, mi seguro médico y mi seguro de auto, y si necesito comprar un par de ropa, la compro de vez en cuando. Realmente no necesito mucho. Estudiante de, pero a veces me digo a mí mismo, y creo que Robert me enseñó esto, que en cualquier momento dado tienes todo lo que necesitas, en cualquier segundo. Estudiante, lo sé ahora mismo. Estudiante de, ahora mismo, ¿tienes hambre, estudiante? No, no, el seguro está pagado. Vuelvo a este negocio de seguros de salud, ¿hay algo al respecto? Estudiante N, cualquier tipo de seguro va en contra del yo. Robert Adams, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Estudiante D, tal vez fue guiada a tenerlo por esta necesidad ahora, tal vez ya no lo necesite. Robert Adams, toma este cuerpo como ejemplo, no soy dueño de nada. Estudiante, ¿no debes nada? Robert Adams, no tengo nada. No tengo nada, pero lo tengo todo. No tengo nada, pero tengo todo. Estudiante de, pero estás mucho más avanzado que nosotros. Robert Adams, bueno, no sé sobre eso, excepto que no tengo necesidades. Vivo en un buen lugar, como bien, pero no tengo nada, simplemente estoy allí. Estudiante, yo tampoco tengo nada. Robert Adams, no tengo seguro. Estudiante, oh, sí, lo sé, pero tengo uso de un automóvil, pero en realidad no soy dueño del automóvil y no soy dueño de la casa en la que vivo. Estudiante de, creo que estás mejor que yo. Risas. La forma en que me siento acerca de los seguros, tal vez sea una reacción estúpida en el plano terrestre, pero se relaciona con esto, las probabilidades son solo por dinero. Esas empresas no permanecerían en el negocio si no estuvieran ganando dinero. Estudiante, probablemente he usado el seguro ahora, este año, ¿y por qué lo harían? Están muy atrasados. Risas. Estudiante de, o subirán las tarifas. Risas. Robert Adams, pero debes tener mucho cuidado cuando hablas de estas cosas. Estudiante, les estás dando poder. Robert Adams, no, quiero decir, si no tienes la conciencia, puedes causarte muchos problemas. Recuerdo que hace muchos años tenía una clase sobre algo como esto, y solíamos hablar de cuando vivía en Hawái. Y solía hablar sobre el hecho de que nunca cerraba mi auto y nunca me robaron nada porque nunca sentí que necesitaba cerrar mi auto, así que nunca lo hice. Pero aparentemente le dije algo incorrecto a alguien, porque había una persona en la clase que siempre cerraba su auto con llave porque no confiaba en nadie. Cuando me escuchó hablar de esto, dijo que iba a hacer lo mismo. Era vendedor de camisetas. En la parte trasera de su auto tenía muestras de una veintena de camisas diferentes y la única vez que no cerró su auto con llave, alguien robó todas las camisas de su auto. Risas.
Entonces dije, no te dije que no cerraras el auto con llave. Dije, yo no cierro mi auto. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer hasta que llegue el momento en que ya no tengas que hacerlo. Todo el mundo es diferente. Estudiante de, eso es lo que quise decir con que eres más avanzado. Robert Adams, no creo que yo esté más avanzado, simplemente sucedió así. Estudiante, la gente se siente cómoda con eso, no tienes ningún miedo al respecto. Robert Adams, ni siquiera lo pienso. Estudiante, lo que hay que hacer con el seguro es que si todavía lo pienso, probablemente lo tendré. Robert Adams, eso es correcto. Estudiante, ¿eso significa que comprarlo no significa necesariamente enfermarte? Robert Adams, no. ¿Por qué debería enfermarte? A menos que creas que tienes que enfermarte para poder usarlo. Estudiante, no, no. Ha habido muchas ocasiones en las que lo tuve y ni siquiera sabía que lo tenía y ni siquiera lo usé. Robert Adams. Algunas personas piensan que están pagando por nada, y dicen, tengo que usar mi seguro, ¿por qué no me enfermo? Risas. Estudiante. Sí, no me importa si lo uso, donaré el dinero, risas. Estudiante N. Robert, tengo un par de preguntas. ¿Consideras a Ramana tu gurú? Robert Adams, considero a Ramana como mi ser. Lo miro como más que un gurú. Lo miro como el universo, como la vida misma, que no es otro que mi ser. Así que él es simplemente otro aspecto de mí. Cuando estaba con él, le rendí homenaje porque él era mi ser. Así que me estaba rindiendo homenaje a mí mismo. ¿Sigues eso? Lo traté como me trataría a mí mismo. Cuando llegué, le llevé comida y flores porque yo soy las flores y yo soy la comida. Todo es uno. Pero la palabra real gurú significa maestro. Y Ramana no era el maestro de nadie. Simplemente estaba haciendo lo mismo que yo. Simplemente estaba confesando la verdad sobre sí mismo. Y las personas que querían sentarse a su alrededor eran bienvenidas. No le importaba. En otras palabras, nunca dijo, soy un profesor y estos son estudiantes. Veía a todos como a sí mismo y seguía con sus actividades diarias y la gente se sentaba a su alrededor. Cuando se iba a dormir en el sofá, todo el auditorio se iban a dormir al suelo. Estudiante N. Bueno, digamos, por ejemplo, que algunas personas leerán algunos libros, como ¿Quién soy yo? Y dirían, Ramana es mi gurú. Robert Adams, bueno, no puede doler. Risas. Estudiante N. Estaba leyendo un libro de Ramana. Estudiante ¿de verdad lo escribió? Robert Adams, simplemente escribió algunos versos, pero el error que la mayoría de la gente comete al respecto es que hay demasiada separación. Y mientras haya separación,
habrá problemas. Porque si te enamoras del gurú, al primer error que cometa el gurú, parece que lo odias. Porque el amor físico es la otra cara de la moneda del odio. Pero cuando miras a un gurú no como una persona, sino como tu ser, esa es una historia completamente diferente. Comete un error de acuerdo con tu pensamiento. Le atribuyes tu propio ego. Quieres que Dios esté a la altura de tus expectativas. Risas. Estudiante, y ese es tu ego queriendo libertad. Robert Adams, sí, en otras palabras, estás creando a Dios a tu imagen. Entonces esperas que el gurú haga esto. Como ejemplo, digamos que eres célibe, así que, por supuesto, esperarás que tu gurú sea célibe. Digamos que vives en una cueva, entonces quieres que tu gurú también viva en una cueva. Y si vive en una casa, dirás que no es un gurú porque vive en una casa, debería vivir en una cueva. Mira, le damos todas nuestras expectativas al gurú. Estudiante de, no le hacemos eso a Dios también, Robert Adams, a Dios, lo mismo. Estudiante de, y antropomorfizamos. Robert Adams, exactamente, pero la verdadera forma es entregarse totalmente a tu ser. Entonces serás conducido al verdadero Sadgurú, que no es otro que tu ser, y entonces habrá armonía. Porque no podrá importarte menos lo que haga el gurú, porque el gurú es tu ser. Estudiante N. Robert, ¿eso no sucede también en las relaciones personales? Tienes ese amor con minúsculas, y tienes expectativas, y luego te desaniman. Robert Adams, por supuesto. Estudiante de, creo que la mayoría de la gente se enamora de una imagen de la otra persona. Y lo que suele pasar en las relaciones es que ninguna de las dos puede estar a la altura de la otra. Por lo que la otra tiene que seguir adelante. Robert Adams, no esperes nada y nunca te decepcionará. Estudiante N, ¿y también deberías ver a la otra persona de la relación como tu ser? Robert Adams, sí, deberías hacerlo. Estudiante T, ¿cómo lo haces? Robert Adams, simplemente te das cuenta de que hay un sí mismo y ese sí mismo soy yo. Así que tú y yo somos uno, por lo tanto, hagas lo que hagas conmigo, no puedo enojarme contigo. Estudiante, sí, pero ¿cómo lo haces? Risas. Robert Adams, trabajando en ti mismo. Estudiante, ¿con autoindagación? Robert Adams, a través de la autoindagación, a través del control mental. Estudiante de, ¿te preguntarías quién se siente herido? Robert Adams, ¿puedes preguntarte quién se siente herido? ¿Quién está viendo todas estas cosas? ¿A quién vienen estos sentimientos? Estudiante T, en cada situación, en lugar de cambiar la situación, ¿tienes que cambiarte a ti mismo donde quiera que vayas? Robert Adams, sí,
Tienes que llevar tu ser contigo mismo. Estudiante T. La respuesta del estudiante es inaudible, Robert Adams. Bueno, tienes que trazar una línea en algún lugar, en algún momento, depende de tu avance, tu madurez. Pero si estás viviendo con una persona con la que no puedes llevarte bien y quieres desarrollarte, y no puedes estar en esa circunstancia, entonces deberías cambiarla. Pero si no estás trabajando en ti mismo, si cambias tus circunstancias, aparecerán en alguna otra parte. Estudiante. Pero hay muchas relaciones en las que una persona está trabajando en sí misma y la otra persona no puede ignorar lo que está sucediendo, y ellos pueden llevarse bien. ¿Es eso cierto? Robert Adams. Sí, pero a medida que trabajes en ti mismo, sabrás qué hacer. Por ejemplo, si alguien viene a verme y me dice, quiero tu coche, si tengo ganas de dárselo, diré, tómalo. Si no quiero, diré que no, y lo olvidaré. Pero no lo pensaré, no quedaré atrapado en la lucha. ¿Por qué quiere mi coche? ¿Qué va a hacer con mi coche? No pienso de esa manera. Diré, si lo quieres, tómalo. O si no quiero, diré no, no puedo dártelo, y eso es todo. No hay nada en qué pensar, no hay nada de qué preocuparse. Una vez tuve un anillo hermoso y a alguien realmente le gustó, así que me lo quité y se lo di porque no estoy apegado. Lo que es legítimamente mío nunca puede ser quitado y ese es mi ser. Todo lo demás viene y se va. Estudiante T. Respuesta inaudible, Robert Adams. No te apegas, pero tienes un sentimiento de amor, un sentimiento amable. Estudiante T. Entonces, ¿cómo lo harías? Robert Adams. Estar apegado significa que eres dueño de ellos. Es como si fueras dueño de la persona y ella tiene que hacer lo que quieres. Eso es apego. Estudiante de, pero, ¿puede ser al revés? ¿Que ellos me posean? Robert Adams. Sí, puede, es lo mismo. Pero si eres libre, los amas, no dejas que te pisoteen, pero todavía los amas. Haz lo que sea necesario. Estudiante de, ¿es como la historia del hombre y sus hijos? Robert Adams, algo así sí. Ahora bien, no pretendo hacer esto frío y calculador. Quiero decir, te amo más de lo que nadie puede amarte en tu vida y tú no lo sabes, pero no estoy apegado. ¿Ves la diferencia? Estudiante, incluso si nunca nos volvieras a ver, no haría ninguna diferencia. Robert Adams, y sin embargo, daría mi vida por ti, ¿puedes seguir eso? Tú eres yo, somos uno y no puedo hacer nada más que amarte. Porque no tengo vida. ¿A la vida de quien renunciaría? No hay nada a lo que renunciar. Estudiante T. Bueno, ¿cómo manejas las emociones? Robert Adams, te preguntas, ¿a quién vienen? Estudiante T. Sí, pero ¿por qué están ahí? Robert Adams, no lo están. ¿Crees que sí?
es como la hipnosis. Te criaron de una manera para tener emociones, pero en realidad no existen. Entonces, cuando te preguntas a quién vienen, desaparecerán. Estudiante de, las emociones provienen del pensamiento, ¿verdad? Y el pensamiento proviene del ego. Robert Adams, sí, pero de nuevo puedes decir, me gusta tener buenas emociones, no quiero deshacerme de todas mis emociones. Es difícil de explicar, pero cuando estás vacío, tienes amor, dicha y alegría, y tienes esos sentimientos hacia todo. Entonces no necesitas esas emociones de las que estás hablando, esas son de la mente. Simplemente te preguntas, ¿a quién vienen? Estudiante T, ¿quieres decir que es así de fácil? Robert Adams, sí, pero tienes que ser sincero con lo que dices. Estudiante D, y después, acostarte de nuevo, Robert Adams, sí. Estudiante D, porque estamos muy programados y no nos damos cuenta. Estudiante N, no es mecánico, no es un mantra a quien vienen. Estudiante, ¿cómo puedes evitar que eso se vuelva mecánico? Estudiante N, ¿lo mecánico es a quien vienen? ¿A quién vienen? ¿A quién vienen? Pero cuando realmente preguntas, ¿a quién vienen? Esa es la diferencia. Robert Adams, cuando pides desde tu corazón, en lugar de desde tu cabeza. Estudiante, probablemente un tipo diferente de sentimiento. Robert Adams, sí. Estudiante N, bueno, uno realmente lo está preguntando, el otro es simplemente mecánico, no está preguntando nada. Estudiante, así es como se vuelven las afirmaciones, simplemente se vuelven mecánicas. Robert Adams, te diré qué hacen las afirmaciones. Digamos que tienes que coger un avión y llegas tarde, así que tienes que decirte a ti mismo, cogeré este avión. Me esperará. Voy a coger este avión. Entonces vas al aeropuerto y el avión llega tarde y lo tomas y dices, vaya, estas afirmaciones funcionan, entonces el avión se estrella. Risas. Así que olvídate de las afirmaciones. Estudiante, tenga cuidado con lo que pide. Robert Adams, lo obtendrá. Estudiante, eso es lo que pasa con la salud. Robert Adams, eso es gracioso para mí, ¿sabes por qué? Porque si deseas salud, eso significa que tienes una enfermedad. Estudiante, sí, esa es la afirmación de la enfermedad. Robert Adams, entonces estás afirmando que la enfermedad se agranda todo el tiempo. Dices, desearía estar saludable, estaré más y más saludable todos los días. Eso significa que usted está más y más enfermo cada día para que pueda estar cada vez más sano. Estudiante, ¿cómo acuñan eso? Psicólogos como Émile Coué. Psicólogo francés / autosugestión optimista.
Hacía esto todos los días. Se decía, cada día me siento mejor y mejor. Robert Adams, eso ayuda hasta cierto punto. Estudiante, por un periodo de tiempo, pero si no lo resuelves desde arriba, siempre volverá y serán las dos caras de la moneda. Robert Adams, sí, esas cosas son para personas neuróticas. Todas estas afirmaciones. Estoy mejorando, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Olvídalo, no hay nadie que mejore porque nadie está enfermo. Estudiante, no hay nada mejor. Estudiante G, ¿no existe el otro aspecto de la introspección? Lo cual es parte del proceso creativo de manifestar el yo soy, y no hay dos direcciones a seguir en el objetivo de buscar o cuestionar quién soy yo, y el resultado de eso, la respuesta a esa pregunta, yo soy esto. Y por lo tanto, no tenemos la responsabilidad de crear el sí mismo, de manifestar el sí mismo. Robert Adams, no. El sí mismo no tiene que ser manifestado, porque ¿quién está manifestando el sí mismo? En realidad, no existe nada, solo el sí mismo, y nadie necesita manifestarlo. Es como pedirle a Dios que manifieste a Dios. Tú ya existes como el sí mismo. Estudiante G, somos creadores, tenemos una mente que quiere crear. Robert Adams, la mente es la creadora. Estudiante D, pon la mente en el reino del ego. Estudiante, ¿pero la mente se fusiona con el corazón? ¿Es eso de lo que estás hablando, cuando llegas al punto en el que la mente se funde con el corazón? Robert Adams, todo lo que crea la mente, crea problemas. Estudiante T, ¿entonces la mente no es realmente necesaria? Robert Adams, así es. Estudiante G, ¿es la música un problema o un arte? Robert Adams, el arte y la música son parte del mundo material. Son de un estado superior, son de una conciencia superior. Estudiante T, ¿de la conciencia más elevada? Robert Adams, no, de una conciencia alta, pero siguen siendo parte del mundo relativo. Cuando eres tu ser, eres música. Entonces no tienes que crear música. Estudiante de, pero creo que lo que John está hablando es como lo que Joe Goldsmith enseña, que era uno de los maestros de Robert, cuando dijo, no hay nadie para pedir abundancia, ya que eres abundancia. La abundancia es no tener una demostración. Tú eres abundancia y esas son simplemente manifestaciones de tu abundancia. Estudiante G, bueno, lo que tiene mucho sentido para mí es que en la autoindagación, la respuesta a la pregunta no es una afirmación, no es, yo soy esto, yo soy aquello. Al preguntar, ¿quién soy yo?, la respuesta puede suceder de forma natural. En lugar de una respuesta condicionada de quienes creemos que somos. Estudiante de, oh cierto, porque ni siquiera se supone para responder como dice Robert, espere la respuesta y la respuesta finalmente llegará a usted. Estudiante G,
Correcto, pero existe ese aspecto del proceso. Todo lo que puedo hacer es preguntar, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Pero también existe la respuesta que está sucediendo, es la creatividad. Robert Adams, no es realmente creatividad. La respuesta ya existe por sí misma. Y al preguntar, te estás abriendo a la respuesta, pero la respuesta ya está allí. Estudiante G. O. Ya veo. Robert Adams. Así que no se necesita a nadie para crear nada. Estudiante G. Pero no estamos también abriendo nuestros cuerpos, nuestro ego, nuestros sentimientos y nuestras mentes, que han estado en el pasado cerradas. ¿O no estamos abriendo eso a la respuesta para que puedan expresarse a través de nuestras mentes? Robert Adams. Puedes llamarlo apertura, pero esas cosas que mencionaste no existen. Por lo tanto, cuando te abres, simplemente te conviertes en la respuesta, pero no tienes que pasar por el proceso del que estás hablando. Simplemente haces la pregunta, y la respuesta viene por sí sola. Es como estar en una habitación a oscuras. Para llegar a la luz no es necesario pasar por una serie de procesos. Simplemente enciende el interruptor y la luz existe. Es lo mismo. No tienes que crear la luz, no tienes que orar por la luz. No tienes que hacer nada para que se encienda la luz, simplemente enciende el interruptor. Estudiante de, y estuvo ahí todo el tiempo. Robert Adams, entonces, al hacer la pregunta, ese es el cambio. Estudiante G, pero si dejamos de preguntar, la luz se apaga de nuevo, ¿no? Robert Adams, quedas atrapado en el mundo, quedas atrapado en el mundo. Estudiante de, además, tengo una pregunta y dime si me equivoco, la respuesta no siempre te llega, y es por eso que seguimos teniendo que hacer algo al respecto. Cuando llega, no es ese tu despertar. Robert Adams, sí, es como el sol y las nubes. Estudiante, ¿vendrá en las palabras? Robert Adams, no, es como el sol y las nubes. El sol siempre brilla, nunca se va, pero a veces las nubes lo bloquean. Entonces es una persona ignorante la que dice que no hay sol. ¿Qué tengo que hacer para que salga el sol? Así que subiré a una escalera y apartaré las nubes del camino. ¿O conseguiré una máquina de viento y volaré las nubes? Las nubes siempre están ahí por ignorancia. Cuando las nubes se disipan, el sol vuelve a brillar. Estudiante de, pero nunca se detuvo. Robert Adams, nunca se detuvo. La luz dentro de nosotros es siempre brillante y resplandeciente, pero la cubrimos con el ego y la mente. Entonces, cuando el ego y la mente se eliminan, brillamos una vez más con todo nuestro esplendor, como se supone que debemos hacerlo. Estudiante de, ¿el ego y la mente son la misma cosa? Robert Adams, la mente en realidad crea el ego, pero esos son solo términos. Estudiante de, entonces,
si te deshaces del ego, te deshaces de la mente y viceversa. Robert Adams. Sí, si sigues al yo hasta su culminación, ambos se van. Estudiante de, oh, eso es correcto, porque dijiste que la mente es el proyector, y el ego es la pantalla. Robert Adams. Sí. Estudiante G. Puedo ver que el aspecto más elevado de las artes es una herramienta para llevar a alguien a la realidad. Robert Adams. Eso es cierto, cierto. Estudiante G. Como el budista, Mendorla. Pero sé que sin la máscara de mi ego no tengo perspectiva para crear algo. Robert Adams. ¿Cómo lo sabes? Estudiante G. Porque he pasado por eso en mis primeros años, me di cuenta de que tenía talento en un área determinada, como el teatro. También me sentí perdido porque no tenía perspectiva. No sabía lo que quería comunicar. Robert Adams. Pero sigues hablando en términos egoicos, porque fue el ego el que se sintió perdido. Estudiante G. ¿No hay un aspecto positivo del ego en cuanto a ser una máscara de pensamiento en lo que respecta a la danza? Robert Adams. Parece así. Si quieres quedar atrapado en la danza de la vida, entonces haces esas cosas de las que estás hablando. Eso es cierto. Estudiante G. Y no podemos usar la máscara y ser conscientes de que es la máscara y ver que tiene una función en la vida cotidiana, llevarnos bien en el mundo. Robert Adams. Si lo desea, pero aún así lo hará retroceder a la tierra de nuevo porque estás apegado a algo. Para ser totalmente libre tienes que estar desapegado de todo. Eso no significa que no lo hará. Puedes convertirte en un gran artista y no estar apegado y hacer hermosas obras de arte. Así que puedes hacer lo que quieras, pero no te apegues. Date cuenta de que no eres el hacedor. Estudiante G. ¿Existe una cierta cantidad de apego que un bodhisattva tiene que asumir para sobrevivir en el mundo? Robert Adams. No. Su cuerpo se cuidará solo. Hay un poder que dirige el universo y se ocupa de los cuerpos. Pero no eres el cuerpo. Así que trabajas en ti mismo y tu cuerpo se cuidará solo y hará lo que sea que vino a hacer aquí. Estudiante, ya sea teatro o no. Robert Adams, ya sea teatro, si no es nada. Lo que sea que viniste a hacer aquí, lo harás, pero no tienes nada que ver con eso. Estudiante T. ¿Pero cómo sabes si ya lo has hecho? Robert Adams. No tienes que saberlo. Algo sí sabe y algo te conducirá y te guiará. Pero no te apegues a tu cuerpo. Estudiante T. ¿A tu cuerpo? Robert Adams. Sí. Serás guiado. Se le dirigirá de la manera correcta. No hay nada de qué preocuparse. Si vino aquí para ser enfermera, no importa cuánto intente no ser enfermera, será enfermera. Nada puede detenerte, no importa lo que hagas. Estudiante de, por la predestinación y el karma,
Robert Adams, sí. Estudiante G. En los años más jóvenes de la vida, no hay una función que, entonces, lo que quiero ser es el ego, ¿verdad? Pero, no hay una cierta cantidad que es necesaria para que podamos terminar la escuela y para que pueda suceder la capacitación, porque si decidimos antes de pasar por eso que somos Dios y eso es lo que queremos ser. Entonces tal vez no nos sintamos. Tenemos que pasar por la educación y los procesos de devenir. Robert Adams, si te das cuenta, todo depende de lo que tu cuerpo vino a hacer aquí. Algunas personas van a la escuela, otras no. Todos somos diferentes. Pero no importa. Mira, quedamos atrapados con todos estos pensamientos. Sigue pensando en tu ser y todo se arreglará solo. Estudiante G, para empezar, es como si tuviéramos que tener algo que tirar al fuego. ¿Sabes a qué me refiero? ¿No tiene que haber algo, el ego primero, para quemar? Robert Adams, el ego se quema al final. Es como si tuviéramos una pelea con todos nuestros pensamientos y nos deshacemos de todo y el palo que usamos es el ego y luego tenemos que tirar el palo también. Estudiante D. Pero creo que está preguntando si el ego es necesario hasta cierto punto. Estudiante G. Sí. Robert Adams. El ego nunca es necesario. Estudiante T. ¿Por qué existe entonces? Robert Adams. No es así. ¿Crees que sí? Risas. Es porque estamos hablando. Estudiante D. Porque estamos hablando del plano terrestre y la evolución del mundo, ¿verdad, Robert Adams? Sí, exactamente. Estudiante D. Todo es parte del sueño. Estudiante N. Sabiendo el final, realmente no tienes que hacer preguntas y la única razón por la que estás haciendo preguntas para que te des cuenta de que no tienes que hacer preguntas. Tengo una pregunta, risas. Estudiante P. No tienes que preguntarlo. Estudiante N. Dana, dijiste que la abundancia es un Cadillac. Estudiante D. No, dije que la abundancia no es un Cadillac. Dije que la abundancia está dentro de ti. Eres abundancia y el Cadillac o el Ferrari, lo que sea, fue una manifestación de abundancia. Robert Adams, ¿qué tal el Volkswagen? Risas. Estudiante de, eso también, no tienes que preguntárselo a nadie, ni a Dios ni a nadie. De lo contrario, para la abundancia, no es como, por favor, por favor, por favor, puedo tener, porque eres abundancia y esa realización manifestará estas cosas, pero las cosas no son abundancia. Tenemos que hacer esa distinción. Las cosas no son abundancia, eres abundancia. Estudiante N. Tengo una pregunta sobre la conciencia. Supongo que la pregunta es, ¿qué es la conciencia? ¿Y es la conciencia el sí mismo? Y lo que provocó la pregunta es que estaba pensando en el cuarto estado, el estado de vigilia, el estado de sueño,
el estado sin sueños. Ahora bien, en el estado sin sueños, ¿hay conciencia? Y en mi experiencia no hay conciencia y me pregunté qué es la conciencia y qué es el sí mismo. ¿Y es la conciencia y el sí mismo lo mismo? Robert Adams, la conciencia es un aspecto del ser. La conciencia es el principio creativo del verdadero yo, es el siguiente paso antes del verdadero yo. Es el principio creativo que crea todo. Todo lo que parece creado proviene de la conciencia. Entonces, en realidad, eres conciencia. Es otro nombre para la conciencia. Todos estos nombres son sinónimos. Conciencia, conciencia, el ser, Dios, pero también son aspectos diferentes. La conciencia es como la mente universal. Estudiante N, ¿pero hay conciencia en el sueño profundo? Robert Adams, sí, la hay, pero no la conoces. Risas. Estudiante N, eso es a lo que estoy tratando de llegar. Recuerdo haber leído que en el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado sin sueños, todavía existe el ser. Puedo relacionarme con el estado de vigilia, incluso puedo relacionarme con el estado de sueño. Para mí, el estado sin sueños es, antes de irme a la cama, estoy despierto, y luego me voy a dormir, y luego me despierto y el periodo entre irme a dormir y despertarme es de solo un segundo, aunque fueron tantas horas. Entonces, ¿dónde está la conciencia o dónde está el ser, y cuál es la diferencia entre los dos? Robert Adams, la conciencia lo impregna todo y cuando eres un Jnani eres consciente del estado sin sueños. Estás en el estado sin sueños pero usted es consciente de ello. La persona común es la conciencia cuando están dormidos y cuando duermen sin sueños no son conscientes de ello. Esa es la única diferencia. Estudiante N, ¿entonces es solo una cuestión de niveles? Robert Adams, es una cuestión de niveles de iluminación. Estudiante N, entonces, un Jnani está consciente durante el sueño sin sueños. Robert Adams, un Jnani siempre está en el sueño sin sueños, pero es consciente de ello. Estudiante N, entonces, incluso cuando está dormido, está consciente de que está consciente. Robert Adams, sí. Estudiante N, pero una persona que no es un Jnani, cuando está en sueño profundo, ¿no se da cuenta? Robert Adams, no se da cuenta. Estudiante G, me resulta difícil comprender la conciencia sin sujeto / diagonal objeto, sin algo de lo que ser consciente. Robert Adams, aquí tienes un ejemplo, tomas un bebé. El bebé está dormido, pero la madre le da un biberón y el bebé succiona el biberón, pero no se da cuenta porque está dormido, pero aún así está chupando el biberón. Entonces, en el sueño sin sueños, no eres consciente de lo que estás haciendo, pero eres pura conciencia. Entonces, cuando te vuelves autorrealizado, eres pura conciencia, pero eres consciente de ello.
Estás despierto. Esa es la diferencia. Estudiante N. Así que básicamente estamos todos dormidos y no es hasta que nos despertamos que podemos ser conscientes durante el sueño sin sueños. Robert Adams. Eso es correcto, estudiante T. Entonces, ¿qué significan los sueños? ¿Hay algo en la conciencia de lo que habla? Cuando soñé con hacer algo y me desperté, ¿por qué soñé con eso cuando puedo hacer eso? Robert Adams. Los sueños son parte del mundo relativo. Estudiante T. ¿Son parte del mundo relativo? Robert Adams. Tienen que ver con sus experiencias en la vida. Son parte de eso. Estudiante T. ¿Qué pasa si sueñas con algo que tememos? Robert Adams. Los sueños son simplemente imágenes que surgen de tus experiencias pasadas. En otras palabras, si te criaron asustado y le temes a las cosas, tendrás sueños terribles sobre cosas que nunca sucedieron, pero ellos tendrán miedo porque creaste esto en tu mente de sueños. Estudiante de, estás diciendo que son parte de la existencia del plano terrestre, Robert Adams. Sí. Estudiante de, si despertaras, ¿seguirías soñando? Robert Adams. No puedes soñar cuando estás despierto, solo puedes soñar cuando estás dormido. Estudiante de, entonces, un Jnani nunca tiene sueños, ¿verdad? Robert Adams. Ningún Jnani tiene sueños a veces. Pero los sueños carecen de sentido la mayor parte del tiempo. Estudiante de, ¿los sueños no tienen sentido? Robert Adams. Sí, no prestes demasiada atención a los sueños. Estudiante T. ¿Por qué suceden entonces? Robert Adams. Debido a su estado de cosas. Expresa emociones. Elimina las rabietas, las emociones. Estudiante de, entonces tienen significado en ese sentido, ¿verdad? Para evitar que actuemos algunas de estas cosas durante el día. Robert Adams. Sí, es una liberación de energía. Estudiante T. Pero ¿qué pasa si te despiertas y has tenido ese tipo de sueño que no fue agradable y cuando te despiertas afecta tu estado de ánimo? Robert Adams. Entonces cambia tu estado de ánimo. Estudiante T. Quiero decir, ¿es eso posible? Robert Adams. Simplemente date cuenta de que es un sueño y pregúntate, ¿quién tuvo el sueño? De nuevo, es tu ego el que sueña. Es tu ego el que sueña, no tu ser. Es una tercera persona mirándolo. Entonces no le das demasiado poder a los sueños. Mucha gente hace muchas cosas con los sueños. Finaliza la cinta.